¿Cómo reaccionas cuando te dicen que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? ¿Te sientes abrumado por el miedo o encuentras la calma en medio del caos? ¿Es posible mantener el enfoque y la serenidad cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta crisis para nuestro crecimiento personal? En un mundo marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, enfrentamos el temor real de una tercera guerra mundial. Los titulares nos bombardean con noticias alarmantes y la ansiedad se apodera de la gente. En muchos sentidos, enfrentar una crisis global es como subir una montaña rusa. Hay subidas vertiginosas y bajadas aterradoras, momentos de calma tensa y giros inesperados. Afrontar un conflicto de estas dimensiones podríamos asemejarlo a intentar meditar en un concierto de heavy metal. Parece imposible, ¿verdad? En una situación así, ¿cómo podemos mantener la calma y continuar con nuestro desarrollo personal? Si tú también estás preocupado, o por el contrario, consideras que no hay motivo para estarlo, dínoslo por favor en los comentarios. A continuación profundizaremos en estos tres campos. Primero, entender la situación. En segundo lugar, estrategias para mantener la calma. Y por último, mantener el enfoque y la productividad. Pues venga, vamos allá. Es fundamental entender la situación en la que nos encontramos. Como dijo Sun Tzu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. En este caso, nuestra batalla es comprender los eventos y las razones que nos conducen a la posibilidad de una tercera guerra mundial. Imagina que estás en un juego de ajedrez. Cada movimiento estratégico tiene consecuencias y una mala decisión puede llevar al jaque mate. De manera similar, en la geopolítica mundial, cada acción y cada decisión tienen un impacto y es crucial entender cómo esos movimientos nos llevan hacia un posible conflicto global. Este entendimiento no solo implica reconocer las tensiones políticas y militares, sino también comprender el impacto emocional y psicológico que estas tensiones tienen en la sociedad global. Es como estar en un barco durante una tormenta. Cada ola de incertidumbre sacude nuestras emociones y desafía nuestra estabilidad. Como dijo Franklin Roosevelt, lo único que debemos temer es el miedo mismo. Reconocer nuestras preocupaciones comunes nos permite enfrentarlas con valentía y determinación. Entonces, ¿cómo navegamos por estas aguas turbulentas? Pues manteniendo la calma, entendiendo la situación y preparándonos para los desafíos que puedan surgir. Por tanto, la comprensión es el primer paso hacia el cambio y la acción. Como dijo el sabio proverbio bíblico, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Déjanos en comentarios cómo entiendes tú la situación actual. Ahora que hemos entendido un poco mejor la situación en la que nos encontramos, ¿cómo mantener la calma en medio de las tormentas geopolíticas? Encontrar calma en un mundo en conflicto es como relajarse en medio de una tormenta. Al igual que el mar agitado, la práctica de la respiración nos ayuda a mantenernos a flote. La respiración consciente es el botiquín de primeros auxilios para el estrés. Nos permite calmarnos y recuperar el control sin importar lo caótico de nuestra vida. Así que lo primero es tan simple como esto: técnicas de respiración y relajación para reducir el estrés de la situación. Mira, sin haberlo buscado, me ha salido un pareado. La siguiente estrategia tiene que ver con mantener una rutina diaria y establecer límites saludables. Y aquí podemos usar la técnica del modo avión. Todos nos hemos encontrado deslizando frenéticamente nuestras pantallas leyendo noticias preocupantes. Pero, ¿por qué no activar nuestro propio modo avión mental? Eso significa desconectar un poco de las noticias y las redes sociales para recargar energías y mantener claridad mental. ¿Por qué no establecer un horario limitado, ya sea diario o semanal,
para estar al tanto de las noticias. Por último, debemos enfocarnos en el presente, y no en algo que no ha pasado y que tampoco sabemos si va a pasar. Tal como nos dijo el hombre más sabio que ha existido en la Tierra, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Si quieres profundizar en esta idea, te dejo el enlace a otro de nuestros vídeos en la descripción. ¿Recuerdas cuando tu abuela te decía: no te comas la cabeza pensando en lo que vas a comer la próxima semana, si todavía no has desayunado hoy? Pues básicamente nos está diciendo que no nos agobiemos con lo que pasará en el futuro, porque cada día ya tiene suficiente con sus propios líos. Así que mejor centrarse en lo que está pasando ahora y dejar que el futuro se preocupe de sí mismo. Pues como cuando decides ver una serie de Netflix, un episodio a la vez. Ahora que entendemos la importancia de mantener la calma, concentrémonos en cómo podemos ser productivos, incluso en medio de la posibilidad de una guerra mundial. ¿Cómo nos mantenemos concentrados y eficientes en una situación tan desafiante? Veamos algunos consejos prácticos. Primero, es fundamental establecer metas claras y alcanzables. Por ejemplo, podríamos fijarnos la meta de mantenernos informados sobre los acontecimientos mundiales leyendo un resumen de noticias una vez al día, en lugar de sumergirnos en actualizaciones constantes que podrían aumentar nuestra ansiedad. Otro consejo sería priorizar nuestras tareas diarias de acuerdo con su importancia y urgencia. Imagina la sala de urgencias en un hospital. Los médicos y enfermeras deben priorizar las intervenciones médicas según la gravedad de los pacientes. De manera similar, podemos priorizar nuestras actividades para manejar eficazmente nuestro tiempo y energía. Además, es esencial establecer límites saludables en cuanto al tiempo que dedicamos a consumir noticias y contenido en línea. Podríamos compararlo con el control de calidad en una fábrica. Filtramos la información para garantizar que solo recibamos lo que es relevante y útil, evitando la sobrecarga de información que podría distraernos de nuestras metas. En resumen, mantenernos concentrados y eficientes en tiempos de crisis implica establecer metas claras, priorizar nuestras tareas y establecer límites saludables en cuanto a la información que consumimos. Como dijo Stephen Covey, los buenos hábitos son la clave del éxito. Cultivemos, pues, hábitos que nos ayuden a mantenernos enfocados y productivos, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Qué hábitos te han mantenido a ti concentrado y productivo? ¿Cuáles consideras que son la mejor defensa contra la adversidad? Pues comparte por favor en los comentarios. En conclusión, en estos tiempos desafiantes, recordemos que podemos mantener la calma, el enfoque y la productividad incluso en medio de la incertidumbre global. Sigamos adelante con determinación y optimismo. Si te ha gustado este contenido y deseas que hagamos más vídeos con consejos prácticos para nuestro desarrollo personal, no dudes dar en like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Juntos podemos seguir creciendo, descubriendo nuestra versión original y superando cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Hasta la próxima, soy Vínculo Interno y nos vemos en las estrellas.